Amigas y amigos televidentes de Comentando la Noticia, bienvenidos a una nueva edición a través de su TVCT. Estamos aquí todavía en la ciudad de Mérida realizando un seminario sobre la realidad económica latinoamericana. He tenido la oportunidad de conversar con algunas personalidades del mundo político a nivel nacional. Pero en ese mundo político, cuando se trata de militar en la clandestinidad, son muy pocas las personas que de alguna u otra forma se conocen, y a pesar de que han jugado un papel determinante en las acciones políticas, en las acciones militares, que la lucha revolucionaria ha conducido a muchos, pero a muchísimos hombres y mujeres que estando dentro de la clandestinidad han pasado desapercibidos, pero no por eso han dejado de aportar su granito de arena en esa lucha por la emancipación de la patria. En el colectivo Tercer Camino, lo que era antes las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y su brazo político, Partido de la Revolución Venezolana, quienes a su vez también crearon un frente legal, Ruptura, se pueden encontrar diversidad de personalidades, unas públicas, por ejemplo, como Douglas Bravo, quien para los años 60 fungía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, el propio antropólogo Francisco Prada Barazarte, mejor conocido con el nombre de comandante Arauca. Pero al lado de esos comandantes que de alguna u otra manera se desarrollaron o su actividad la desarrollaron al frente de la guerrilla rural, hubo también dentro del Partido de la Revolución Venezolana y la Fuerza Armada de Liberación Nacional grupos que formaban parte de lo que se dio en esa época como unidades tácticas de combate. Las unidades tácticas de combate, de acuerdo a todo el desarrollo político-militar del PRB-FAL, hoy llamado Tercer Camino, tenían tareas muy concretas de orden militar. Y esas unidades tácticas de combate que se desarrollaron en el sector urbano, sobre todo en las ciudades más pobladas del país, Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, tenían actividades muy concretas, y eso fue lo que dio origen al desarrollo también, al lado de la guerrilla rural, una guerrilla urbana. Hoy tengo en mi programa a uno de esos hombres que estuvo ubicado dentro de ese contexto de la guerrilla urbana. Las tareas de la guerrilla rural y las tareas de la guerrilla urbana tenían de alguna u otra forma diversidad de cumplimientos de acciones políticos y militares distintas, mas sin embargo todo era una sumatoria de esa guerrilla rural y esa guerrilla urbana. Muchas veces se ocupaba de la logística de la guerrilla rural y a su vez desarrollaban acciones militares en función de conseguir algunos recursos para seguir alimentando esas estructuras que por lo general eran siempre clandestinas. Tengo aquí a mi lado a uno de esos exguerrilleros de la guerrilla urbana que, al igual que muchos, soñaron con ver emancipada la patria, y lo mejor de todo es que siguen persistiendo, perseverando en la necesidad que hay de seguir esta lucha revolucionaria por la emancipación no solamente de Venezuela, sino de América Latina. Bienvenido, Domingo Tiamo. Gracias, Enrique. Militante hoy día del colectivo Tercer Camino, quien fungió en algunas oportunidades como guerrillero urbano. Vamos a hablar, mi querido amigo Domingo Tiamo, sobre la lucha revolucionaria de ayer y la lucha revolucionaria de hoy. ¿Cuál sería la analogía o las diferencias que usted tendría en relación a esta situación? Porque se sigue perseverando en esa lucha. Mira, Enrique, el movimiento revolucionario
de los años 60, y es más, podríamos hablar inclusive de los años 50, porque uno se incorpora a actividades, en el caso mío en particular, contra Pérez Jiménez, desde los años 53 específicamente. En aquel momento, indiscutiblemente que los sueños, las quimeras y los anhelos era liberar de una dictadura tan atroz que lo lleva a uno a perder todo lo que lo puede atar, como es la familia, como es la tranquilidad, la seguridad, porque tiene que escoger y decidir. Y en ese momento asume uno su responsabilidad, que en el caso mío en particular es a muy temprana edad, son a los 12, 13 años. Te incorporas a esa lucha. A esa lucha. Esa lucha te va planteando desde ese instante circunstancias que en otras a lo mejor no hubiesen sido. ¿Cuál? Es la lucha clandestina, es la lucha que te va llevando a que tú tienes que ir no solamente, ya no es el problema del papel en el caso del estudiante, no es el problema del sindicato en la parte obrera. Específicamente, eso te lleva a que ya tú estás marcado. ¿Por qué? Porque la lucha te está planteando que te tienes que definir. Y esa definición parte con una cuestión especial. Ahí, en lo que es el Partido Comunista y la Juventud Comunista, porque me incorporo en esa circunstancia, es los que se llamaban en ese entonces aparatos especiales. Esos aparatos especiales vienen desde la parte educativa, vienen desde la parte formativa, desde la cuestión de llevar, traer, sacar, o sea, es una lucha muy variada, pero eso te va definiendo en ese trabajo, específicamente en lo especial. Y allí me incorporo. Cuando llega la caída de Marcos Pérez Jiménez, ahí no hay variación. Accidentalmente me exige el partido, coño, que pase al frente obrero. Estoy muy poco, pero ya yo estoy marcado. Tengo que seguir en la onda de los aparatos especiales. Y inclusive me piden que tengo que ir porque me inscribo en la Universidad Central y no puedo seguir porque no puedo estar en la parte estudiantil. Bueno, hermano querido, en aquellos momentos es una cuestión de sacrificio, es una cosa de que la lucha es especializarte, pero no solamente en la cuestión militar, sino también en la cuestión ideológica, en la cuestión política, en la cuestión sociológica, pero más general. Entonces tú tienes que empezar a hacerte lo que se llamaba para ese momento un cuadro, o un militante, pero un militante y un cuadro integral. Entonces hay una experiencia que en relación a tu pregunta que hace, se pudiera enmarcar cuando cae Pérez Jiménez, que la gente pensó de que ya la vaina estaba resuelta, que se había logrado el objetivo, que era liberar el país. Pero no, hermano, la gran mentira, el gran cuento, viene la traición del año 58. Y eso tiene una analogía precisamente con lo que hemos estado viviendo en los últimos 11 años, que se pensó que cuando llegan los compañeros de ayer, llegan al poder a través de las elecciones, ya la gente dijo, voto tierrito y no juego más porque ya se logró el objetivo. Vuelve a ser la mentira. Ahora, en esos años, entre lo que es la caída de Pérez Jiménez y los procesos que se van dando ininterrumpidamente, bueno, viene en el partido, vienen lo que se llamaban los aparatos especiales, que ya te dije. En el caso de Caracas específicamente, habían cosas que la gente muy poco habla de ello. Dos columnas. Una era la columna del 23 de enero y otra columna era la de la Universidad Central. Pero cuando hablamos de la Universidad Central, la columna, no hablamos específicamente y físicamente de la universidad, sino que eso tenía una territorialidad mucho más amplia, que no era la universidad. Y así era la columna del 23 de enero. Es que podíamos decir, uno era como
los estudiantes y otro era como los barrios. Bueno, en esas circunstancias, imagínate tú, Pérez Jiménez y posteriormente el pacto de punto fijo, va desarrollándose una lucha, pero de enfrentamiento total, en todos los aspectos, en la parte obrera, en la parte estudiantil, en la parte militar inclusive. Porque aquí se ha hablado, y eso es grave, aquí se ha dicho que las guerrillas urbanas o las guerrillas rurales que se toman como decisión en el momento del tercer congreso del Partido Comunista cuando se decide enfrentar militarmente al pacto de punto fijo. Se habló de que eso eran unas brigadas de autodefensa del Partido Comunista. Y no, chicos, como se habló, y era el fundamento, y era la filosofía, que era de liberación nacional. Ya inclusive ahí se está especificando que no es un problema de una brigada de choque de un partido como lo pudo haber usado Pérez Jiménez en su momento. E inclusive quizás el mismo Partido Comunista y quizás otros partidos. Pero en nosotros se va dando indiscutiblemente un desarrollo cualitativo, puedo decir así con toda seguridad, que es la liberación nacional y la revolución latinoamericana. Desde esos momentos ya nosotros empezamos, cuando menos la gente que estaba en estos menesteres, porque el hecho mismo de conseguirle respuesta a las cosas que no la daban los organismos que tenían esa responsabilidad, en este caso con el Partido Comunista, entonces uno se abocaba a buscarlo. Y eso necesitaba, bueno, leer, investigar, analizar, preguntar, hablar con la gente humilde, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se le consiguen soluciones a las cosas? Entonces, yo digo que así como contra Pérez Jiménez y contra el pacto de punto fijo, hoy nos encontramos con una situación que en el tiempo, lejos de mejorar, lo que ha hecho es agudizarse. Ahora, siguiendo la secuencia histórica, ¿cuándo llega el momento en que ustedes se separan del Partido Comunista? Bueno, hay un momento que eso viene precisamente, primero porque veníamos discutiendo mucho políticamente y filosóficamente en algunos organismos de estos especiales. No daban respuesta a los organismos. Los compañeros, de la guerrilla no tenían recursos, no le llegaba ni siquiera la sardina, no le llegaba el pantalón, no le llegaba la bota. Entonces, cuando no dan respuestas y nosotros estamos preguntando, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estamos hablando inclusive de los años 61, 62 y 63. Cuando llega el problema de una crisis que sancionan a un compañero como es a Douglas, que el buró político asume la decisión de sancionar a Douglas. A Douglas Bravo. Douglas Bravo. Entonces, en ese momento, con la expulsión de Douglas, eso fue automáticamente la salida de todo. O sea que a Douglas se le reconocía liderazgo dentro del Partido Comunista. A Douglas se le reconocía, pero había un problema, una tremenda contradicción. Bueno, antes de señalarme esa tremenda contradicción, vamos a identificar, a cumplir compromisos de carácter comercial y regresamos con Domingo Tiamo, exguerrillero y miembro del colectivo Tercer Camino. Quédese en Comentando la Noticia en TVCT.